Bueno, iniciamos nuestra segunda hora con una conversación, con una entrevista que vamos a tener con Elías Cáceres. Él es licenciado en Ciencias Políticas y es también el director, el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Fundarredes. Elías, muy buenas tardes, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muy buenas tardes, un placer poder estar aquí con ustedes y nada, agradecido con la invitación. Ha ocurrido algo importante con Fundarredes. Evidentemente tenemos que hablar de la detención de su coordinador general, el profesor Javier Tarazona, pero todo lo que ha dicho Fundarredes desde hace prácticamente 3 años se ha cumplido. Dijo y alertó sobre la presencia de grupos irregulares en territorio venezolano, alertó sobre el avance de estos grupos irregulares en territorio nacional y también señaló las graves dificultades que tenían los defensores de derechos humanos para ejercer sus labores en zonas de frontera. Sobre estos temas, ¿qué nos puede señalar? Bueno, Fundarredes se ha caracterizado desde más el año 2005 en una organización en denunciar el tema de la presencia de los grupos armados irregulares en Venezuela, en el territorio venezolano. Actualmente ya son 21 entidades de Venezuela donde se ha confirmado la presencia de estos grupos armados, como tú lo decías, se informó y lo que hemos dicho pues se ha confirmado con el tiempo y podemos ver en regiones cómo los grupos operan sin ningún tipo de regular o ningún tipo de restricción por parte del Estado y andan como a cancha libre y pues es una actividad que se ha venido siempre denunciando por parte de nuestra organización. El tema de nuestro director general, Javier Tarazona, el pasado 2 de julio del 2021, por el mismo hecho y las actividades que te estoy comentando, de poder denunciar, de poder visibilizar todo lo que hoy se vive en el país, todas las carencias que hoy vive el venezolano, fuimos víctimas de una detención arbitraria, donde hasta el día de hoy están cumpliendo 207 días de la detención arbitraria de Javier Tarazona, y pues Fundarredes no se detiene, sigue haciendo el trabajo con el objetivo de seguir construyendo el tejido social e informar a toda la comunidad internacional lo que hoy se vive en el país. Ustedes fueron una de las organizaciones nacionales que presentó también informes de apoyo para la evaluación universal que hizo Naciones Unidas durante el día de hoy a Venezuela. ¿Se sienten satisfechos con lo que hoy se comentó, se dijo, se afirmó y se solicitó en esta actividad? Realmente estuvimos muy atentos, de la organización estuvimos presentes en la actividad que se llevó hoy en la ONU. Fundarredes presentó el informe, cual fue aceptado y fue revisado por parte de las organizaciones. Fundarredes presentó un informe único como organización, tocando 3 temas fundamentales, que es la presencia de los grupos armados irregulares en Venezuela, el conflicto armado en Venezuela y la desaparición forzada y detención arbitraria de Javier Tarazona. Escuchamos con mucho detalle cada intervención de cada estado y se evidenció lo que por años se ha denunciado, el tema de que la situación es irregular en derechos humanos en el país y bueno, en todo el estado. Está bien, la labor de los defensores de derechos humanos, la labor de ustedes, ¿se ha visto más restringida con la detención de Tarazona o simple y llanamente se han conformado con detener a su líder? Realmente, bueno, nosotros siempre hemos trabajado y hemos hecho nuestra labor con bastante precaución y con bastante detenimiento en lo que nosotros hacemos. El hostigamiento no se detiene, aún sigue, y siempre nosotros nos mantendremos firmes con el objetivo de seguir cumpliendo con nuestra labor social, comunitaria. No simplemente es el hecho de denunciar, nosotros también hacemos trabajo con las comunidades, tenemos trabajo con la educación, con el tema ambiental. El trabajo de Fundarredes es muy amplio y debemos seguir cumpliendo con el objetivo y con el rol que sigue siendo nuestro director, el tema de seguir denunciando y visibilizando lo que hoy vive el país en todas las esferas, porque no solamente el tema político, es una emergencia humanitaria compleja que hoy vive el país y que el mundo debe estar claro de lo que hoy estamos viviendo en el país. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre el tema de el trabajo de defensa de derechos humanos? Hemos visto cómo la Unión Europea, hemos visto cómo voceros de diversas organizaciones se siguen pronunciando prácticamente a diario
solicitando la libertad de Javier Tarazona. Pero el gobierno parece hacer caso omiso a esta presión internacional. ¿Cómo ven ustedes el futuro inmediato en la materia esta de la liberación de Javier Tarazona y la actividad que ustedes están desarrollando? Como te estaba comentando, hoy se cumplen 207 días de la detención. La audiencia preliminar fue diferida más de 10 veces, y el cual pues no han tenido un juicio claro y legal y directo. Se le está acusando de delitos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria. Actualmente es una labor fundamental ser defensor aquí en Venezuela. Sin embargo, no nos vamos a detener, seguiremos avanzando, seguiremos cumpliendo el rol que nos caracteriza de ser esa voz de los que hoy no tienen voz por tantos detenidos arbitrariamente, porque no solamente es el caso de Javier, hay muchísimos presos políticos, más de 200 presos políticos que hoy en Venezuela no tienen voz, y nosotros seguiremos denunciando lo que hoy se vive en el país. Ustedes que ya mencionaste, que sin embargo también sigue siendo vital para el país, como la defensa del derecho ecológico, de la protección del medio ambiente, también ustedes están trabajando en esa área. La destrucción que está ocurriendo en el Amazonas venezolanos, ¿qué nos puede avanzar sobre este tema? Actualmente Fundarredes tiene un observatorio de ambiente que se llama Proyecto EPA, que se basa en el tema específico, en lo que está ocurriendo hoy en el arco minero del Orinoco, el tema de la minería ilegal, de los grupos armados irregulares, ya sea de origen venezolano o de origen extranjero, operan en las minas, realizando actividades ilícitas e ilegales, donde hay complicidad por parte de empresas militares, donde hay complicidad por parte del Estado. El tema también de los derrames petroleros en el lago de Maracaibo, que es un tema complicado que hoy en día no se detiene, no se presta atención por parte del Estado. Y bueno, el Estado sigue violando nuestro derecho a tener un ambiente libre y sano. Cuando hablas del tema de derechos humanos ambientales, no solamente estamos hablando del presente, estamos hablando del futuro. ¿Venezuela está concientizada de esta realidad? Actualmente no. El pulmón que tiene Venezuela, que es el tema del arco minero del Orinoco, realmente es un tema muy delicado. Ahorita, actualmente en Venezuela, no simplemente es la educación ambiental en tema de reciclaje, sino es el tema más allá, que es un tema profundo, como lo es la deforestación. El manejo del mercurio en el arco minero del Orinoco produce un daño increíble al ecosistema, produce un daño increíble también a las zonas, a las comunidades indígenas que están ahí, las comunidades de los ciudadanos que viven cerca de esta zona, de este territorio minero, que hoy en día afecta de gran manera, provocando así inmigración forzada, desplazamientos y empoderamiento de los grupos armados en estas zonas, produciendo, como te estoy contando, un efecto ambiental, un efecto de una crisis ecológica, un efecto de una crisis económica, porque a los ciudadanos les toca producir o trabajar la minería de una manera ilegal para poder buscar el sustento para el hogar. Uno de los temas que ustedes han tratado a través de los últimos años ha sido la materia de educación y servicios también. ¿Cuál es la situación actual que se presenta en el país en plena pandemia, en plena situación de inicio de proceso escolar en Venezuela en este año? Venezuela, el Estado respondió en el examen hoy en el EPU, informaba de que Venezuela cuenta con una educación de excelente calidad, donde producto de la pandemia sigue sin detenerse las universidades, las escuelas, que las escuelas están recibiendo todos los productos necesarios para poder comenzar las clases presenciales, el tema del PAE, que es los alimentos en las escuelas públicas, y realmente no es así. Hay informes por parte de organizaciones, tanto de Fundarredes como de otras organizaciones, donde denuncian la realidad que hoy vive el sistema educativo venezolano, donde las universidades públicas hoy están en total abandono, donde la anarquía reina en esas universidades, donde está la soledad, donde no hay las condiciones para poder ejercer la profesión de la docencia. Los educadores no quieren ejercer esta labor producto de sus condiciones económicas, y realmente es una crisis, como te lo comentaba, es una emergencia humanitaria compleja en todos los sentidos de lo que vive hoy Venezuela. Tema ambiental, tema político, tema educativo,
tema de los servicios públicos, corte de energía eléctrica, tenemos monitores, Fundarredes tiene un monitor en cada estado fronterizo, y el caso por lo menos en la región del Zulia, pero informan de que hay cortes de energía de más de 12 horas y el Estado sigue sin garantizar estos derechos a los venezolanos. Los casos más emblemáticos de Fundarredes es el que se venía desarrollando a través de Juan de Dios allá en Falcón, las denuncias sobre la desaparición de venezolanos en alta mar. ¿Qué información tiene sobre este tema? ¿Ha avanzado las investigaciones o se encuentran paralizadas como lo denunciaba Juan de Dios? No, como te dije, el trabajo va a continuar, el trabajo de nosotros continúa. Actualmente estamos preparando un informe sobre ese tema porque las noticias no paran, la migración venezolana sigue sin detenerse y han aumentado los casos de las embarcaciones que se desaparecen, que agarran de manera ilegal y buscan otros rumbos. En los próximos días estaremos sacando un informe especial sobre este tema para seguir visibilizando lo que hoy se vive en las costas también de Venezuela. Bueno, finalmente, una pregunta ya de carácter personal. Como defensor de derechos humanos, sin importar el cargo que puedas tener, ¿qué sientes cuando ves a un Estado que parece avasallar todos los derechos de los ciudadanos sin dejar ni siquiera oxígeno para los derechos fundamentales o esenciales? Yo considero, como tú lo dices, en tema personal, ser defensor de derechos humanos debe ser defensor en un Estado donde vulnera los derechos, y el mejor ejemplo es en Venezuela. Por eso ejercer el rol de defensor de derechos humanos es primordial, hacerlo por lo menos en el Estado venezolano, donde vemos, como tú lo dices, día a día cómo el Estado no garantiza ni el más mínimo derecho fundamental de nuestros derechos como condición de ciudadanos aquí en el Estado, y nos motiva, en el caso personal me motiva, tengo 23 años y me motiva a seguir en esta carrera, me motiva a seguir adelante. Y un caso muy importante, y es como lo tenemos como lema aquí en Fundarredes, ser voz de los que no tienen voz. Hoy en Venezuela pasan muchísimas cosas que por ser censurados los medios de comunicación siguen sin saberse, siguen sin informarse, muchísimas irregularidades, ilegalidades, que hoy el rol del defensor de derechos humanos debe ser prioritario para el país. Bueno, muchas gracias, Elías. Elías Cáceres, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Fundarredes. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes, un placer.